Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz miércoles, muy feliz vida. Gracias por estar aquí una jornada más. De entrada tengo que decirte que, bueno, que espero que estés muy bien y que soy muy consciente de que estamos en un momento con esta luna llena que estamos viviendo bastante intenso, bastante importante. Han llegado muchos comentarios, han llegado muchos mensajes y también dentro de lo que es mi trabajo, bueno, mi trabajo personal, el mío también, por supuesto, pero también mi trabajo por medio de las sesiones y demás, se están moviendo muchas cosas y eso, ayer se lo decía de hecho a una persona, puede ser molesto, puede ser incómodo, pero es precioso porque significa que nos damos la oportunidad de mirar cosas, tenemos tanto que sanar y también tenemos tanto que celebrar, tanto que agradecer, tantas cosas bonitas, pero también hay otras cosas que no es que sean feas, sino que son incómodas y tenemos que verlas. Entonces, esta luna llena en cáncer nos está sirviendo mucho para eso, aunque sea un poquito incómoda. Así que si eres esa persona, de esas personas que lo está pasando un poquito diferente, bueno, decirte que tomando conciencia de ese trabajo ya estás haciendo un montón y que te prepares para los magníficos resultados que seguro que vas a tener. De hecho, mira, ese sol, esa runal gis, nos están diciendo que vamos por el buen camino. Lo que pasa es que a veces, también ayer lo hablaba con una amiga, nos exigimos tanto y no nos damos el derecho a decir, bueno, pues igual hoy me caí, igual hoy no lo hice bien, igual hoy lo podría haber hecho mejor, ¿vale? Pero sé que suena a cosa de perogrullo, pero te planteo la pregunta, ¿dónde estaría el aprendizaje si no te equivocaras? Entonces te invito a que cuando te sientas así como un poco, me estoy juzgando, me estoy criticando, me estoy censurando, digas, nah, estoy aprendiendo, déjame tranquilo. Se lo dices tú así a la loca de la casa, ¿vale? Vamos a ver qué tienen que decirnos hoy en este momento con todo esto que te he contado, con todo lo que tú estés transitando. Veo que esto está un poquito oscuro, espero que me estés viendo bien. No sé por qué la luz hoy está un poco de aquella manera, creo que la he colocado un poco regular, pero bueno, mira, igual es hasta, igual es hasta más íntimo a estas horas de la noche, ¿no? Estas horas de la noche para ti, porque yo lo estoy grabando, bueno, si es de noche, son las 10 de la noche casi, claro, pues sí, sí. A estas horas de la noche, ¿qué tienen que decirnos, por favor, a las personas que estamos aquí conectadas? ¿Qué tienen que decirnos cuál es ese mensaje para este momento, esa energía del día, para este momento presente? Recuerda, cuando sea que esto llegue a ti, da igual si te llega hoy miércoles 15, da igual si te llega cuando te llegue este sol. Bueno, mira, yo ya me voy, o sea, ya que yo te dejo ya aquí la carta, tú la ves, la observas. Además, mira, o sea, yo hablando de poca luz, es que me encanta, el universo es metafórico, el universo siempre habla con metáforas. Yo hablando de poca luz, no sé cómo puse la luz, que no se ve muy bien, pero bueno, pero mira tú, el sol, otra vez. Insistencia en este arcano, yo no sé si volverte a explicar, bueno, lo voy a explicar porque igual es la primera vez que tú ves a este buen hombre y dirás, bueno, me dejas coja si no me cuentas, ¿vale? El sol, la verdad, la justicia, la plenitud, tu autenticidad, tu energía masculina, hacer las paces con tu energía masculina, tener muy presente la energía masculina en ti, recordando que eso es totalmente indiferente de que tú seas un chico o una chica. Porque todos los seres humanos tenemos toda la creación, no los seres humanos, toda la creación tiene la polaridad masculino-femenino, energía positiva, energía negativa, energía activa, energía pasiva. Todos tenemos una energía masculina, el sol, y todos tenemos una energía femenina, la luna. Eso se traduce en ser consciente de cómo yo en las tiradas planetarias, cuando las hago mis sesiones, por ejemplo, siempre le digo a la personita, aquí vamos a ver el sol y el sol representa cómo tú sales a comerte el mundo. ¿Qué hace el sol? El sol se levanta, el sol se asoma, el sol reactiva la vida y sale a manifestarse, a manifestar su luz, a manifestar su brillo, a manifestar su autoridad, porque por eso es el sol. Entonces, metafóricamente, esta carta y esta posición del sol en la tirada representaría eso. Cómo yo llevo a cabo eso, cómo yo llevo a cabo esa acción de manifestar mi autoridad, mi autoconciencia, lo cual no quiere decir chulería, no quiere decir soberbia, no quiere decir nada de eso, quiere decir reconocimiento de quién soy y de lo que yo le puedo dar al mundo. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras somos un sol
Y cada uno de nosotros cuando sale al mundo le da al mundo un pedacito de sol único. Pero yo tengo que reconocer ese pedacito de sol y cada uno el suyo. Entonces, por un lado eso, reconocer el sol y la energía masculina en ti. Y luego también reconocer la energía masculina en tu árbol, en tu linaje, cómo te llevas con el masculino de tu familia. Lo cual no quiere decir que si tú no te llevas con tu papá, por ejemplo, porque tú así lo has decidido, porque no te apetece, por lo que sea, que no fuerces tampoco eso. No, no es cuestión de decir, hay que llevarse bien necesariamente con papá, el abuelo, el tío o mamá, si fuera el caso, da igual. No, no hay que llevarse bien, hay que hacer las paces, que es distinto. Y hacer las paces significa que yo, por ejemplo, que tuve un papá que fue un poquito de aquella manera, yo tenga la cosa de decir, gracias por todos los aprendizajes que me dejaste, y entonces yo no estoy en conflicto. ¿Sí? Ahí, por ahí va la cosa. Sanar el masculino en el linaje y en el árbol también significa sanar cuál es mi relación con lo que yo hago para salir al mundo. Vuelvo al ejemplo de antes. Es decir, yo cómo salgo al mundo, por ejemplo, a ganarme la vida. Yo cómo salgo al mundo a conquistar. Yo cómo salgo al mundo a trabajar, a generarme abundancia, a generarme riqueza, ¿no? Prosperidad. ¿Cómo afronto yo eso? Eso tiene mucho que ver con el linaje. Si tu linaje, perdón, está equilibrado, tu parte del linaje masculina está equilibrada, tú vas a salir al mundo a comértelo directamente, desde la seguridad propia, porque tienes esa energía en balance, en equilibrio. Si tú no la tienes tan en el equilibrio, puede que salgas al mundo con dudas de ti, dudas de quién eres, porque a lo mejor tienes que sanar, pues eso, lo que te dijeron de pequeño o de pequeña que eras, lo que viviste en relación a la parte masculina, cómo actuaba la parte masculina de tu vida. Eso por un lado. Pero por otra parte, y ya una vez explicada la carta del sol, que me encanta volver a explicarla, y de hecho con esta y con todas, pero con esta quizás habría para hablar horas y horas de esta carta tan magnífica. Una vez que ya te he contado esto, te vuelvo por favor a llevar, si te apetece, a que veas ese vídeo de lunes, si no lo viste. Si lo viste, simplemente es un tirón de orejas sano, amoroso, positivo, de ya te estabas olvidando de lo que te dijimos el otro día. Ya estabas buscando, que a veces pasa. A veces es como, vale, nos dicen una cosa un día y al día siguiente ya estoy buscando otra información, que está muy bien, porque ya sabes que una de mis frases preferidas es un día a la vez, pero a veces también es como decir, pero sí, ya te lo hemos dicho, si ya te hemos dicho, te hemos dado la pauta. La pauta es que creas en ti, que confíes en ti, que creas en tu verdad, en tu justicia, en tu autenticidad y que salgas así, como ves esta imagen, que salgas a la vida y que salgas a ser tú, ¿vale? Así que a mí en lo personal, como mensaje, ya te digo, metafórico, entre la poca luz que tenemos, discúlpame, pero no hace falta porque ha salido el sol. Entre la poca luz que tenemos, aunque haya salido el sol, y el mensaje reiterado, porque fue antes de ayer, no fue hace 2 semanas, fue antes de ayer, el mensaje reiterado de la carta del sol, yo estoy más que contento de poder estar en este momento iluminando mi vida, iluminando en lo posible la tuya. Yo no, la divinidad, ¿sí? La divinidad y el sol, en este caso el arcano 19, iluminando mi vida, iluminando la tuya. Darte las gracias por tu trabajo, darte las gracias por tu compromiso con la luz, darte las gracias por tu compromiso con todo lo que tiene que ver con la sanación. El sol tiene mucho que ver con la sanación, con la salud, porque el sol borra ¿cómo se llama? La ilusión de enfermedad y pone la realidad de la salud, ¿sí? Así que gracias por todo eso. Muy feliz vida, muy feliz miércoles. Tengo mucha curiosidad por ver qué pasa mañana jueves y a ver por dónde nos llevan aquí estos grandes seres que nos iluminan a cada pasito del camino. Muchísimas gracias. Feliz vida. Hasta mañana.